¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Ramón Ocaña Jiménez y soy el pastor de la Iglesia Unidad Cristiana AUNAY, aquí en el puerto de Veracruz, Veracruz, México. Y deseamos llevar este mensaje no solamente a esta hermosa ciudad, a este hermoso país, sino a todas las naciones. Son las buenas nuevas de Jesucristo y son las que necesitamos en el día a día. Y por eso hoy estamos llegando al día 18 de abril del 2021. Es un nuevo día y como cada día que ha creado el Señor, pues nos alegramos y nos gozamos en Él. Y más cuando escuchamos esa palabra de poder, esa palabra que transforma, esa palabra que sana y que salva, como es la palabra de Dios. Así que dispóngase, ponga mucha atención, quite toda distracción. Y como estamos deseando que esta palabra llegue a tantísimas personas, que así como a ti y como a mí nos hace tanta falta, también a ellos les hace falta escuchar una palabra poderosa, una palabra que cambie radicalmente sus vidas, como es la palabra de Dios. Así que hazme un favor, haznos un favor, dale like ahí a nuestra página, perdón, compártela con tus contactos para que muchas personas estén recibiendo estas grandes y maravillosas noticias. Y después en YouTube también vas a buscar esta predicación cuando termine, se sube, para que también invites a que lo puedan ver a través de ese medio. Y bueno, estamos viendo cómo el Señor nos bendice tantísimo, porque como recordarán desde el año pasado, Dios nos dio la visión para este año. Y todo parte de una fe en acción en familia. Una fe que tiene que tener resultados, una fe que da resultados, una fe que es verdadera, una fe que es la fe del Hijo de Dios en todo creyente. Y alrededor de esa fe pudimos ver cómo tenemos cuatro ejes principales donde Dios nos está hablando para mejorar en primer lugar nuestra perspectiva, para entrar en una disciplina que nos dé un orden, para mejorar la expectativa, sobre todo hablando de las generaciones futuras, los jóvenes, los niños, y el cuarto eje, que es fundamental, que es una fe atrevida. Una fe que nos dice que es creer para ver, exactamente el opuesto de lo que el mundo nos acostumbra o nos quiere acostumbrar a vivir. Y bueno, el domingo pasado hablábamos precisamente de una fe sin límites. Los límites que el mundo nos ha puesto, que nosotros mismos nos hemos puesto o que el enemigo nos ha puesto en nuestra mente para no poder avanzar, para no poder gozarnos de las grandes y preciosísimas promesas que Dios ya nos concedió. Así que el domingo pasado vimos cómo Pablo, hablando a los corintios, a la iglesia de Corintio, en su segunda carta, en el capítulo 10, en el versículo 3, nos habla que las armas de nuestra milicia, y una de las armas poderosas que Dios nos ha dado después del amor, es el arma de nuestra fe. Es un arma poderosa. Y con las armas de nuestras milicias dice que vamos a pelear el día a día, porque esas armas no son carnales, es decir, no son los recursos, no es el esfuerzo o la fuerza humana. Es un arma poderosa, es un arma divina de parte de Dios. ¿Y para qué la vamos a usar? Vamos a usarla para destruir fortalezas, esas fortalezas en las cuales nos encerramos, que son todos los pensamientos, las filosofías, los conceptos, que el mundo hemos creído en ello y nos hemos encerrado y creemos que hasta ahí es nuestro límite. O también derribar argumentos, o sea, fundamentándonos en el sentir o fundamentándonos en lo que ni siquiera estamos convencidos para poder creer en mentiras, no en verdades, en las verdades de Dios. Y por otro lado, para también derribar toda altivez que se levanta, todo orgullo, toda soberbia que se levanta en contra del conocimiento de Dios, el verdadero Dios que nos habla en su palabra de quién es Él y cómo es Él, para que una vez que lo conozcamos, nos lleve nuestros pensamientos cautivos a Él, y cautivos en Él
podamos todos los días obedecerle, tener confianza, ejercer ese poder, esa poderosa arma que es nuestra fe. Y para ello nos enseñó tres principales cosas. Uno, romper esos paradigmas, salir de todas esas fortalezas, romper todas esas mentiras por medio de la verdad que está en Jesús. Número dos, el poder tener mayor intimidad con Dios. Teniendo mayor intimidad con Dios, afirmamos nuestro carácter. Nuestro carácter está formado por la influencia que nosotros recibimos. Si recibimos mayormente la influencia del mundo, pues andamos naturalmente. Pero si recibimos mayormente o totalmente la influencia de Dios, entonces caminamos sobrenaturalmente. Y todo depende del grado, del tiempo, de la intensidad, de la intimidad que guardemos con el Señor, para que Él nos revele quién es Él y cómo es Él. Y tengamos un conocimiento perfecto, cercano, verdadero, certero, de quién es Dios y cómo es Dios, sus promesas, su palabra, sus principios, sus mandamientos, y en base a ello nosotros nos movamos. Y número tres, que tengamos la mente de Cristo. Teniendo la mente de Cristo nos lleva a sus verdades, porque Él nos dice que ya nos hizo más que vencedores, ya nos hizo triunfadores, ya nos hizo victoriosos. Y cuando tenemos esos tres elementos en nuestras mentes, entonces alcanzamos el máximo nivel de fe que nos dice que ya hemos vencido al mundo por medio de nuestra fe. Es decir, no hay obstáculo, no hay fortaleza, no hay argumento, no hay altivez, no hay nada que nos detenga la fuerza de nuestra fe en Cristo Jesús para poder alcanzar esas maravillosas y preciosísimas promesas, como dice la segunda carta de Pedro, y que por medio de ellas nos hacen vivir, escuche bien, en poder estar en la naturaleza divina. Podemos vivir la naturaleza divina porque esas promesas vienen de parte de Dios. Y al vivir en esa naturaleza divina, nos acercamos mucho más a Dios, conocemos mucho más a Dios, andamos como Jesús anduvo, y entonces disfrutamos de una vida y vida en abundancia. Y por lo tanto, como veíamos el domingo pasado, ya no vivimos en el primer nivel de fe y de vida, que es el nada es suficiente. O en el segundo nivel, es suficiente, sea conformista. Sino vivimos en el tercer nivel, que nos dice más que suficiente, porque viene más allá de todo esfuerzo y de toda consecuencia humana, por esfuerzo humano o por recurso humano. Así que este domingo vamos a entrar de lleno, una vez teniendo estas bases, a llegar a vivir una fe atrevida. Es el creer para ver, no es al revés como el mundo nos enseña. Esperar ver para entonces yo creer, no, aquí es creer para ver. Y por eso vamos a ir viendo lo que el Señor nos quiere decir, para poderlo meditar, para poderlo reflexionar, para poderlo aceptar en nuestras vidas y que sea el Espíritu Santo quien nos convenza de esta verdad para poderla aplicar y ver el resultado de estas grandes bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Así que si estamos hablando de una fe en acción, tenemos que entender esto. La fe no solamente la vamos a predicar o la vamos a enseñar, como dice la Escritura en tantos pasajes acerca de la fe, sino es algo que activamos en la vida. La fe es una acción. La fe, decía, es una fuerza que nos da Dios y por tanto la fe es una acción. No solamente es un concepto, no solamente es recitar un versículo o no solamente tener en mente una palabra de parte de Dios. La fe es algo que produce un efecto. Es algo que es una acción constante que debemos de tener en nuestras vidas para alcanzar esas preciosas y grandísimas promesas de parte de Dios y poder vivir en esa naturaleza divina, dejando la naturaleza humana a nivel terrenal, a nivel natural, y poder ir enfrentando cada adversidad y enfrentando cada día con sus desafíos, con una confianza firme, con un carácter firme que nos ha ido formando nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Así que bueno, como dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, en el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Creer
para ver. Andamos por fe. Es una fuerza que está fluyendo en el interior de nosotros y que tenemos la certeza precisamente de que eso ya sucedió antes de la fundación del mundo y que ahora solamente esperamos el tiempo de Dios, el momento de Dios, con el poder que nos da de discernir esos tiempos para que se manifieste lo que ya está hecho de parte de Dios. ¿Y qué es lo que ya está hecho de parte de Dios? Bueno, depende de la intimidad que tengamos con Dios para escudriñar su palabra, para escuchar su voz, para ser guiados por Él, para tener la revelación de su palabra específica para cada uno de nosotros y que podamos caminar con seguridad de que andamos en su voluntad y de que andamos bajo el ejemplo de Jesús. Andamos como Él anduvo. Recuerden, Jesús confesó todo antes de llegar a la cruz, antes de cumplir su sacrificio. Él hablaba como algo ya hecho. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Son palabras poderosas. Él no decía, bueno, probablemente yo alcance esto, probablemente vea de mí eso. No, él lo daba con toda la seguridad. Él estaba creyendo antes de verlo. Así que antes de la cruz, Jesús tenía una fe atrevida, una fe que nos transmitió a nosotros, y es esa fe en la que nosotros debemos caminar, debemos andar para poder vivir ese nivel de vida sobrenatural, ese nivel de vida que nos habla de más que suficiente en Cristo Jesús. Así que creo que esta es una realidad en todos y cada uno de nosotros. Conforme vamos avanzando en la vida, nos damos cuenta de algo. Los problemas, los desafíos, los obstáculos van cobrando mayor relevancia y van siendo de un más alto grado de dificultad. Y nos damos cuenta que con lo que hemos hecho, si somos honestos, no nos alcanza para subir al siguiente nivel, para poder mejorar en nuestras vidas. Porque el soltero cuando es casado, cuando está casado, el matrimonio te demanda mayores cosas que antes de soltero no tenías. Cuando vienen los hijos, te demandan mayores cosas que antes no vivías y no tenías. Cuando entras en un trabajo y quieres mejorar tu puesto, tienes que enfrentar desafíos y tienes que prepararte aún más. Entonces, ¿qué hay en nuestro interior? Hay una demanda constante de que nos requerimos de un cambio. Primero, de mentalidad. Ya no podemos estacionarnos en lo que antes éramos, ni podemos estacionarnos con los recursos que antes usábamos para poder mejorar. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Y también necesitamos cambiar nuestro nivel de operación o procedimiento en el año. Ya no podemos seguir pensando que con tal o cual cosa vamos a lograr. Un ejemplo así clásico, en la escuela. Si nosotros presentamos un examen y estudiamos en cierta manera y nos sacamos un 8, para el próximo examen, si deseamos sacar un 9 o un 10, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Decir, ya no voy a estudiar 1 hora diaria, voy a estudiar 2. Ya no lo voy a dejar para lo último, voy a estudiar todos los días, voy a preparar bien mis temas, voy a cumplir con las tareas. Y la forma de operación también va a cambiar, porque voy a dedicar un tiempo que antes no dedicaba, voy a leer más de lo que yo antes leía, voy a poner más atención, me voy a enfocar mejor, y entonces ese cambio me va a producir una mejora en mí. Y voy a entrar con la certeza del examen de que esa calificación sí es posible, porque primero deseé mejorar, porque primero también deseé tener un cambio, porque después de eso decidí tener ese cambio en mi mentalidad y en mi forma de proceder. Lo mismo sucede con nuestra fe. ¿Qué hemos alcanzado hasta ahorita con el nivel de fe que tenemos hasta el día de hoy? ¿Qué deseamos alcanzar en el futuro con un mejor nivel de fe? Necesariamente tiene que haber un cambio en mi mentalidad y tiene que haber un cambio
en el nivel de operación o procedimiento en mi alma, en donde están mis pensamientos, donde están mis sentimientos, mis emociones y mi voluntad. Tiene que haber un cambio en todo eso. Y un cambio de mentalidad es un cambio de vista, de proclamación y de nivel de operación de fe. Si ustedes observan las imágenes, la primera imagen nos habla de lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Es romper fortalezas, destruir o derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribar esa barda que nos limita nuestra fe. Y entonces lo vamos a hacer por arriba, lo vamos a hacer por abajo o lo vamos a hacer de frente, pero con una fuerza que se llama fe. Y entonces vamos a pasar al siguiente nivel, vamos a pasar al otro lado, que antes esa barda, esa fortaleza nos impedía ver y no disfrutábamos de esas maravillosas promesas que Dios ya nos concedió y que nos enteramos a través de su Espíritu Santo. Perdón, y que las vivimos en el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos un cambio de mentalidad. La segunda imagen nos habla precisamente de lo que vamos a ver a continuación, en lo que hablaba Pablo también, una mentalidad que va creciendo y se va desarrollando. Dejamos de ser niños, dejamos de ser infantiles, dejamos de ser inmaduros para ir nosotros avanzando hacia una mente renovada. Entonces, el cambio de mentalidad significa un cambio de vista de proclamación. Ya no vamos a decir, ojalá, ya no vamos a decir, bueno, si Dios quiere, pero con un dejo de inseguridad. Ya no vamos a tener dudas, porque nuestra mente se está renovando con la mente de Cristo. No es por sí misma, no es una cosa al azar, sino que nosotros vamos a utilizar los principios que hemos aprendido para poder conocer quién es y cómo es Dios, sus principios, sus preceptos, sus estatutos, su palabra, su voluntad. Y entonces, a través de esos fundamentos que tenemos, nuestra mente va a cambiar y vamos a proclamar bajo el fundamento de esa palabra. No es nada más por proclamar, no es porque se me ocurrió o lo sentí, sino es el fundamento que yo tengo firme y que me ha convencido de que ese es el nivel de fe que debo de vivir. Y por lo tanto, la operación de esa fe empieza a causar esos resultados en medio de mi vida. Diría Pablo, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, les enseñé los principios de quién es Dios, cómo es Dios, etc. Y no viendo por qué aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, habiendo entre vosotros, entre nosotros, emociones, sentimientos, formas de hablar, forma de proceder, como lo hace el mundo, entonces la respuesta a no sois carnales, sigo siendo carnal, sigo siendo un niño, sigo siendo un inmaduro. Y dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? 1 Corintios, me faltó el primera, 3, del 1 al 4. En otras palabras, Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios y le decía, ustedes no han desarrollado esa fe, ustedes no han tenido esa intimidad y esa revelación, por lo tanto, de parte de Dios. Ustedes siguen bajo su vieja mentalidad y bajo su viejo procedimiento de hacer las cosas.
mientras que ocurra eso, ustedes prácticamente andan en un nivel natural y por lo tanto lo sobrenatural no lo pueden entender, ni mucho menos llevar a cabo. Y es lo mismo que nos dice el Señor, como decía el domingo pasado. ¿En qué nivel de fe y de vida estamos? Y el deseo de Dios es que estemos en un nivel de vida y de fe que digamos tenemos más que suficiente, mucho más abundantemente de lo que pedimos o llegamos a entender por el poder que hay en nosotros. Ese poder se llama fe y es a través de su Espíritu Santo que podemos tener esos grandes logros divinos de parte de Dios. Así que mira bien, los que andamos por fe, en esa fuerza poderosa, debemos tomar decisiones sumamente radicales. Es decir, es un sí o es un no. Es un creo o no creo. Es un ya está hecho o no está hecho. Es radical, no son medias tintas, sino radical la decisión que tomamos. Porque eso nos va a servir para madurar. Nos va a servir obviamente para cambiar y para mejorar. ¿Qué vamos a madurar y qué vamos a cambiar y qué vamos a mejorar? Nuestro punto de vista para que puedan operar o podamos operar en niveles más altos y con mayor claridad en nuestro llamado y en el don o dones que nos ha dado Dios. Cuando hablo de madurar, cambiar y mejorar el punto de vista para poder operar a ese nivel que nos quiere el Señor, estoy hablando de un cambio de mentalidad, un cambio de visión, un cambio de perspectiva, un cambio de expectativa, porque ahora lo que me gobierna y me guía es la palabra de Dios, no la palabra del mundo, no lo que yo creo o siento, sino lo que Dios me dice que es Él y lo que Dios me promete y lo que Dios ya me concedió. De tal manera que tiene que haber un cambio, tiene que haber una madurez frente a todo problema, frente a toda adversidad. Yo ya no voy a estar hablando ni confesando pesimismo. Yo no voy a estar hablando ni confesando ni moviéndome en una inseguridad, sino que voy a estar actuando porque mi pensamiento está convencido firmemente de lo que Cristo ya ganó para mí. ¿En dónde estoy yo con respecto a Cristo? ¿En dónde me tiene Cristo con su poder delante del Padre? ¿Y qué es lo que ya me ha concedido? Eso es maravilloso. Y todo por medio de la fe. Pero una fe que me está llevando a entender que tengo que tener un cambio de mentalidad, un cambio de proclamación, un cambio en mi punto de vista. Así que vamos a ver qué nos dice Dios. Vamos a ver 4 puntos que nos dice Dios. 4 acciones que nos dice Dios en cuanto a la fe. Lo primero es quitar lo que estorba. Antes que nada, hay que quitar lo que estorba. Así como ya destruimos fortalezas, derribamos argumentos y toda altivez, también hay cosas que nos pueden estorbar. Esto no termina ahí, hay cosas que nos pueden estorbar. Y como dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí mucho ojo. Cuando tú te fuiste convencido por el Espíritu Santo, si es que ya fuiste convencido, te arrepentiste, pediste perdón, te convenciste del perdón, creíste ese perdón, creíste a la justificación de parte de Cristo y crees firmemente que ya la salvación y la vida eterna está en ti, pues tú lo puedes decir y es verdad. Y le puedes decir ante la nube de testigos, creyentes o no creyentes, sobre todo no creyentes, que tú ya estás en Cristo, que eres cristiano, que eres un hijo de Dios. Y está bien. Pero ese nivel es el primero nada más, es el básico para toda persona. Porque después, para que los creyentes sigan creciendo y madurando, sigas edificando al resto de la iglesia, y para que los no creyentes crean en Cristo, tú necesitas seguir hacia un mejor nivel de vida por medio de un mejor nivel de fe. Y para ello ya escuchaste la primera parte, quitando límites. Pero ahora estás escuchando la segunda parte para poner esa fe en acción. Y lo primero que nos dice Dios el día de hoy es, vamos a quitarnos, vamos a despojarnos
de todo aquello que estorbe. Así como dice en este versículo, despojémonos de todo peso y del el pecado que nos asedia y corramos, pero corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a ver el cómo y qué nos está diciendo Dios en este versículo. Para quitar esos estorbos. ¿Qué estorbos tenemos que quitar? Número uno, con respecto a ese peso. Como dice el versículo, quitemos todo peso, despojémonos de todo peso. Y lo primero que tenemos que entender con respecto a eso es, deja de tratar de estar reparando tu pasado y dedícate, enfócate a preparar tu futuro. Si tú te dedicas a reparar tu pasado, estás en una cuestión ilógica. El pasado está. Ya no puedes modificarlo, ya no puedes cambiarlo, ya no puedes intervenir. Mucha gente se convierte a Cristo y aún, sobre todo la no convertida a Cristo, y sigue viviendo en el pasado, sigue tratando de modificar lo que ya pasó, sigue pensando en el hubiera, en el hubiera, en el hubiera, y eso no te deja avanzar. Así que despójate de ese peso terrible que es estar tratando de reparar tu pasado. Eso ya no va a suceder. Mejor ubícate en un presente, en las promesas, con esta fe, con esta mentalidad que Dios te está enseñando, y prepara un futuro glorioso. En eso tienes que estar enfocado. Y después de que también te vas a despojar del pecado, permite entonces que el Espíritu Santo te guíe, porque es el Espíritu Santo, no es un esfuerzo humano, al arrepentimiento, y cree en el perdón que nos da Dios por medio de Jesucristo. Si aún no te has arrepentido, acércate a Dios. Dios te ha estado buscando toda tu vida. Solamente que necesita que tú lo hagas consciente y que verdaderamente lo conozcas, para que entonces haya una convicción en ti de que ese pecado no es algo bueno, de que ese pecado no es el destino que Dios tiene para ti. Es lo que el mundo te hizo creer o lo que tú quisiste creer, pero eso no es la vida ni el nivel de fe que Dios tiene para ti. Así que deja que te convenza y arrepiéntete. Arrepiéntete genuinamente, que te duele haber pecado. Y después cree en el perdón. Por grande que haya sido tu pecado, Cristo ya pagó en la cruz por ese pecado y por todos los pecados. Ahora bien, fíjate bien, si tú eres creyente ya, en Romanos 8:1 nos dice, ninguna condenación hay para todos los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. Tú ya eres salvo. Tú ya tienes la vida eterna. ¿Eso quiere decir que ya no vas a pecar? Sí, vas a seguir. Y no quiere decir que te estoy dando la libertad, ni Dios te está dando la libertad para que peques, pero somos una obra en proceso, recuérdalo. Y por eso vamos a cometer errores. Pero tenemos que ser conscientes y esforzarnos en esta intimidad con Dios para cometer los menos pecados, para tener la mente de Cristo y no seguir cometiendo errores. Pero si llegamos a cometerlos, recuerda lo que dice Cristo. Tenemos abogado para con Dios, Cristo el Señor. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo el Señor. Cristo está intercediendo por nosotros todo el tiempo. En fin, viene toda esa palabra de quién es Dios y cómo es Dios. Y entonces tú ya sabes lo que es arrepentirte. Arrepiéntete y el perdón vendrá sobre tu persona y el pecado quedará olvidado. Ya no vuelvas a lo anterior. Ya no vuelvas a lo primero que hablamos, al primer peso. Cuando sigues con la culpa, cargando la culpa del pecado, ya despójate del pecado por medio del perdón que viene de parte de Cristo y despójate de la carga del pecado tratando de reparar tu pasado. Eso ya quedó atrás. El hubiera ya no existe. Y mejor ubícate en tu presente y prepárate hacia tu futuro en Cristo Jesús. Y lo tercero, hablando de correr con paciencia esa carrera, entonces tú pídele a Dios que te dé de su sabiduría para poder para poder conocer y andar en su voluntad para esperar su tiempo. Es tan importante saber correr una carrera. Tú pregúntale a un maratonista, sobre todo un maratonista, son 42 kilómetros, 100 y tantos metros.
Tiene que tener mucha inteligencia y saber cómo correr esa carrera, en qué momento aumenta su velocidad, en qué momento la disminuye, en qué momento toma agua, en qué momento respira, cómo respira, porque sabe que es una carrera de larga distancia, lo mismo que nuestra vida. Y entonces, él tiene un entrenador, y si es inteligente, le va a hacer caso a su entrenador, porque su entrenador es el que observa, es el que sabe qué decirle, qué instrucciones darles, y él tiene el entrenador tiene la visión de toda la carrera y cómo la va a correr. Y entonces tiene que ir haciéndole caso para esperar el momento en que meta el sprint final y llegue a la meta. Lo mismo es en nuestra vida con el Señor. Tenemos que ser muy sabios para poder conocer y andar en su voluntad y entonces no precipitarnos, no adelantarnos, no abortar la obra que Dios está haciendo en nosotros y poder terminar la carrera, tal y como dijo Pablo. He terminado la carrera. He guardado la fe. Así que el mismo ejemplo que fue Pablo, es el mismo ejemplo que Dios quiere que nosotros sigamos afirmando nuestra fe. Número 2, pon en acción tu fe. Ahora sí, inicia el cambio de mentalidad. Ya te despojaste de todo eso que te estorbaba. Ya rompiste todas las fortalezas, argumentos y altivez. Ahora, como dice Hebreos 12:2, que tus ojos estén puestos en Jesús. Él es el autor y consumador. En otras palabras, lo que Él inicia, lo va a terminar. Lo que está desde antes de la fundación del mundo ya descrito, planeado para ti, aquí en este mundo, como dice Filipenses 1:6, Él va a seguir perfeccionándote la obra que Él empezó hasta que Él regrese por segunda vez. Así que vamos a poner en acción nuestra fe, vamos a iniciar el cambio de mentalidad. Y para eso nos dice la Escritura, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Es decir, el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús es entender que nuestra fe toma lo que inmerecidamente el Señor ya nos dio. Alguien describía la fe como esa manita espiritual del Espíritu, que cuando se activa es la que toma las promesas y las hace suyas. Espero que con este ejemplo te quede más claro lo que es tu fe. Es una fuerza, tienes una fuerza por medio de la cual tomas lo que es dado ya por gracia. Pero si tú no la activas, tú puedes tener el regalo enfrente y no tomarlo. Es como alguien llega con un regalo, pero tú no mueves tus manos. Pues tienes los brazos cruzados. Cuando te está diciendo esto es un regalo, tómalo, pero no activas tu fe. Activa tu fe. Por eso dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda tu descendencia. Fíjate, no nada más para ti, sino para tu descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Sabemos que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque su fe le contó para justicia. Él le creyó a Dios, siendo un hombre ya viejo. El Señor lo tomó y le dijo, vente, te voy a llevar a tierra prometida y vas a tener descendencia como los granos de la arena del mar. Él ya era viejo, su mujer era estéril, pero él creyó y sabemos la historia. Y de ahí nosotros podemos considerarnos hijos de la fe, así como Abraham. Entonces, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y aquí está la clave. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Todavía no son. Y tú dices, esto ya está hecho. Esa es la fe atrevida. Esa es la fe a la que se refiere el Señor. Tú ya lo confiesas por algo que ya en el cielo ya fue hecho antes de la fundación del mundo. Y que tú ya entendiste a despojarte de todo peso del pecado y que estás corriendo una carrera con paciencia, con la sabiduría, con el tiempo que te determine el Señor por medio de su voluntad para alcanzar las metas, para alcanzar esas promesas, poniendo en acción tu fe. Así que son tres cosas que debemos entender. Decide el cambio radical
en tu mente, proclamando la promesa de Dios como hecha en tu vida. Ustedes saben que estoy pasando por un proceso, el más difícil en cuanto a salud se refiere en mi vida. Sin embargo, lo digo con todo mi corazón y con toda honestidad. Yo declaro, hecho lo que Dios ya hizo. Yo soy sano. Yo no estoy oyendo la voz del mundo. Yo no estoy oyendo lo que la opinión científica me dice, que no quiero decir que sea una mentira. Pero hay una verdad sobre esa cuestión científica, que es la verdad en Cristo Jesús. Él es la verdad. Y Él me ha hecho saber que yo estoy sano. Él me ha hecho saber que es un proceso y que tiene un fin. Y ese fin es el que estoy procurando saber, es el que estoy procurando desarrollar para que llegado el momento lo pueda dar. Ya lo estoy dando, para que muchos de ustedes se conviertan, para que muchos de ustedes maduren, para que muchos de ustedes crezcan en la fe, para que muchos de ustedes tengan un testimonio viviente del poder de Dios por medio de ese poder que es la fe. Así que decide el cambio radical en tu mente, proclamando la promesa de Dios como hecha en tu vida. Si Dios te ha dado una promesa, proclámala como ya hecha. Ya no, quítate de tu vocabulario, pues no sé, tal vez, ojalá, hubiera. Quítate ese vocabulario y dale paso a los pensamientos de Dios. Número 2, vive realmente la experiencia de esa verdad que has creído. Yo lo estoy viviendo, realmente lo estoy viviendo. En el hospital, un día llegó el cirujano y hacía la cabeza así y me veía. Yo esperando, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué me irá a decir? Y entonces me dice el cirujano, es que usted clínicamente no hay lógica con lo que aparece en los resultados del laboratorio, con todo lo que yo estoy viendo. Le digo, así es, doctor. Le digo, yo me siento bien. Claro, tenía molestias y todo el proceso que estaba pasando, pero espiritualmente yo me sentía bien. ¿Por qué? Porque ya había creído a Dios y lo sigo creyendo y vivo en esa experiencia. Y les hablaba de la experiencia en la terapia intensiva, teniendo una gravedad, pero de verdad grave, válgase la expresión. Yo no era consciente de la gravedad. Yo estaba verdaderamente con una paz, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento, todo recurso, toda lógica humana. Entonces es el poder decirles ahora, con toda esa experiencia que estoy viviendo, que es verdad lo que nos dice la palabra de Dios. Y número 3, no des cabida a tu pasada manera de pensar y de ser. Dile no a tus pensamientos antiguos, dile no a tu viejo hombre, dile no a la forma en que antes pensabas o eras. Si eres una persona pesimista, quítate todo eso. Si eres una persona que dudaba todo, quítate. Si eres una persona que te hicieron creer que eras insegura, tímida, cobarde, quítate eso de tu mente. No des paso a eso si tú ya estás operando en este nivel de fe, si tú ya estás ejerciendo esa fuerza poderosa que es la fe del Hijo de Dios. Número 3, no temas vivir el proceso de Dios. Eso es súper interesante. Nos dice la palabra en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. A ver, sinceramente, ¿quién se gloria ante un problema? ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Cuando tienes un problemón, pero fuerte. La verdad es que empezamos con nuestra mente, no con la mente de Cristo, sino con nuestra mente. Y nos empezamos a preocupar y empezamos a buscar soluciones por nuestras fuerzas o nuestros recursos. Y empezamos a preocuparnos más y nos empezamos a estresar. Y ya después de un tiempo decimos, voy a orar. Y eso es lo primero. El Señor te dice, gloríate en la tribulación, sabiendo que la tribulación, ojo, oído, produce paciencia. ¿Cuántas veces le he dicho, Señor, dame paciencia? Yo creo que varios hemos hecho eso. Entonces dice Dios, ¿estás seguro? Dice, sí, Señor, quiero paciencia. Ok, te voy a mandar un problemita. Y después dice, ¿por qué a mí, Señor? Tú me pediste paciencia. Entonces, vivamos el proceso de Dios, pero también sepamos de qué se trata el proceso de Dios y preparémonos para el proceso de Dios. Entonces, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Prueba. Ahí es donde tú vas a ver qué nivel de fe y qué nivel de vida en Cristo Jesús estás llevando.
Ahora, si saliste reprobado, no te angusties ni te rasgues las vestiduras, ni digas, ya no puedo, ya soy un fracasado. No, actívate. Son las buenas noticias que te trae Cristo el día de hoy. Activa tu fe, te está diciendo el día de hoy, te dijo el domingo pasado, activa tu fe. Y por medio de tu fe vas a ver la gracia de Dios y vas a ver todas las grandísimas y maravillosas promesas que ya te concedió. Pero para saber las que ya te concedió, necesitas intimidad con Dios y todo lo que hemos hablado durante este tiempo. Y la prueba que produce esperanza, porque cuando tú vas ya viendo cómo se va desarrollando, cómo va madurando tu carácter, qué es lo que te hace tener ese atrevimiento de ir hacia adelante, la esperanza no te avergüenza. ¿Ustedes creen que a mí me avergüenza decir que ya me sanó Dios y que muchos piensen, este está loco? No me avergüenzo. Todavía tengo citas médicas, todavía tengo rodeado de gente, de personal de salud, excelentes todos ellos. Pero yo siento las miradas, yo percibo los cuestionamientos que se hacen en su mente, pero eso no me afecta. Yo digo con toda firmeza, el Señor ya me sanó. Yo estoy bien. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza viva que es Cristo Jesús. Y sobre todo por lo que dice a continuación, porque el amor de Dios. ¿De qué tamaño es el amor de Dios? Y no estoy hablando de sentimentalismo, de, ay, por mi amor, ay, cómo te quiero. No, el amor es una acción, es la acción de bendecirte, es la acción de causarte el bienestar que tú necesitas y que es sobrenatural, es divino. El amor de Dios ha sido derramado, no se va a derramar, ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por quién nos fue dado? Por Cristo Jesús. La promesa ya se cumplió desde el día de Pentecostés. Así que tres cosas, o cuatro cosas. Los problemas son los desafíos que usa Dios, no que provoca Dios, ojo, para fortalecer y afirmar tu carácter. Cuando estás frente a un problema, el problema, pregúntate por qué vino, cuál es la causa. ¿Un descuido tuyo? ¿No te preparaste? ¿No has querido nada con Dios? ¿Te dejaste convencer por lo malo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ya viene el problema. Bueno, en medio de ese problema, Dios lo quiere aprovechar para fortalecer y afirmar tu carácter. Es decir, modificar la influencia que antes tenías para que sea la influencia de Él. Y entonces te convierte en un carácter firme, dispuesto a hacer y proceder con una fe atrevida. Número dos, un carácter firme ayuda a no desesperar y vive lo sobrenatural de Dios. O sea, no te desesperas. Porque dice que la tribulación causa paciencia, no te desesperas, sabes que vas a pasar por un proceso. Y no importa cuál sea el proceso, ni cuánto tiempo tú estás viviendo ya. Tú ya estás viviendo en la fe del Hijo de Dios. Tú ya declaraste que ya está hecho, que Dios tiene su modo de operar. Entonces deja que Él lo haga, porque lo siga haciendo. Y vive eso sobrenatural de Dios. Número tres, tu carácter te revelará tu nivel de fe. Es lo que ya se hace. Y depende de tu nivel de fe, bueno, pues son los ajustes y los cambios que tienes que hacer. Número cuatro, si permaneces, es decir, esa es la esperanza, me faltó ahí abrir el paréntesis, si permaneces en la fe de Cristo, tu perspectiva y expectativa será gloriosa. Porque es una esperanza que no avergüenza, es una esperanza que te dice, yo ya lo hice, que es Cristo. Y entonces, bienvenido a la madurez. Tú ya no serás el niño. Tú ya no estarás como niño chiquito pataleando, haciendo berrinches. Mami, mami, tengo este problema, ayúdame, ayúdame. No, tú ya serás un adulto. Tú ya serás una persona madura, una persona que tiene una fe atrevida. Y número cuatro, ahora sí, listo para pedir lo imposible. Mira, para poseer lo invisible, primero era lo invisible, ¿verdad? Dios es espíritu y después fue lo visible. Creó el universo, creó la tierra y el universo. Entonces, para poseer lo invisible, tenemos que aprender a pedir lo imposible y vivir lo imposible. No solamente proclamo y declaro y que Dios y Él, y que hablando de lo imposible. No, ya lo estás viviendo, esa es la pregunta. ¿Estás convencido? ¿Realmente lo has creído? ¿Realmente estás seguro?
Y entonces dices, sí, ok, entonces ya puedes seguir pidiendo más imposible, de acuerdo a su voluntad. Como dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es decir, a los que no tienen nada con Dios, a los que no conocen a Dios. Cuando les dicen es que Dios va en ese sentido y dice el ser humano que no conoce a Dios, no, eso no es posible. No, esa enfermedad te va a matar. No, lo que has hecho nadie te lo va a perdonar. No, es imposible que cambie. Todas esas cosas, te dice Dios, sí es posible. Y entonces dices, no es posible, es locura. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando viene esa palabra, promesa, y la tomamos y la ejercemos, que se llama fe, entonces decimos, este es el poder de Dios. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por el poder que hay en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Y entonces, ¿estamos listos para pedir lo imposible? Si tú eres una persona salva, si eres una persona creyente y estás no solo entendiendo, sino ya estás decidiendo poner en acción esta fe atrevida, entonces puedes decir, el poder de Dios es el que me lleva todos los días. Por lo tanto, vamos entonces adquiriendo una mentalidad de reino. ¿Por qué adquirir una mentalidad de reino fundamentada en que, bueno, hablando del reino de Dios, es invisible y eterno? No es visible, no es temporal, es eterno y es invisible. Su reino es el único que reina a un nivel más arriba de las operaciones del mundo físico, está muy por encima de lo que tú ves. Su reino no tiene límites de tiempo, no tiene límites de espacio, distancia, fronteras y gobiernos injustos. Él no tiene sus límites, esas fortalezas de las que hablaba. Es un reino visto en las vidas de los que ven y viven en él y bajo la autoridad de sus principios de operación. Este es básico. ¿Cómo es que se convierte una persona por ver a alguien que vive en un reino diferente y el resultado de lo que es ese reino en su vida? No solamente porque le digas el conocimiento, una persona va a cambiar, se va a convencer. No solamente porque le describas cómo es el reino de los cielos, sino porque esa persona ve en ti que ese reino de los cielos te hace diferente, con una autoridad diferente, con principios diferentes de operación. Es muy diferente, pero ve los buenos resultados en ti. Número 5, importantísimo. Es un reino que gobierna en el corazón y que cambia las acciones de sus ciudadanos. Si tú eres un ciudadano del reino, seguramente hay un cambio en tus acciones, hay un cambio en tu actitud. Y dejas que te gobierne en tu corazón aquel que es el rey de ese reino y que se llama Jesús. Número 6, es un reino que cambia toda la manera de pensar y de ser de todos aquellos que entran en él. Hay un cambio total en ti, en tu manera de pensar. Tu mentalidad es otra y es necesaria. Así que, ¿qué se requiere? Hablando de la fe. Una fe sin lógica y una mentalidad fuera de este mundo natural. Yo no ando buscando ni artículos médicos, ni ando buscando explicaciones médicas, ni ando buscando pronósticos médicos. Yo estoy buscando el reino de Dios. ¿Qué más se requiere? Una fe que pueda aceptar que todo lo que hay a la vida no es todo lo que hay. No te limites a lo natural. Hay algo más allá de lo visible. Se requiere el intercambio de identidad natural por la identidad sobrenatural o sobre lo natural. Cuando tú dices, eres un hijo de Dios, recuerda lo que dice la Escritura. No fuiste engendrado ni por voluntad de carne ni por voluntad de sangre. O sea, es decir, no fuiste hecho hijo de Dios por la voluntad de un hombre o a voluntad de un hombre, sino por la voluntad de Dios. Fuiste hecho un hijo adoptado de Dios de una manera sobrenatural y por lo tanto vive sobrenaturalmente y vive sobre lo natural, sobre el mundo físico. Se requiere una fe atrevida para creer y vivir en este reino, al cual hemos sido trasladados, como dice Colosenses 1:3. 2 Corintios 4:13
ya para terminar. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Fíjate bien lo que acaba de mencionar el versículo. El mismo espíritu de fe, nuestra fe, la que decimos vivir, debe de ser conforme a lo que está escrito, no a lo que yo creo por mí mismo, no a lo que yo siento, sino a lo que ya está escrito. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido y se sujeta a sus promesas, a su palabra. Y si tú no conoces su palabra, entonces dime, ¿en qué te estás fundamentando para creer lo que crees? Y de ahí es esa frase de mi mentor, el doctor Buxo. Lo que crees, ¿lo crees? ¿O lo que crees, lo sabes? Es mejor lo segundo, es tener el conocimiento de quién es y cómo es Cristo. ¿Cuáles son esas promesas que ya nos concedió? Para que en base a eso nosotros lo creamos y ese sea el espíritu de fe que nos gobierne. Y entonces decimos, creí en lo que yo conozco de Dios, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Confesamos las promesas de Dios porque las conozco, porque las creo, porque uso mi fe que Dios me ha dado y porque lo estoy viviendo. Es una experiencia real en mi vida. No es algo fortuito, no es algo al azar, no es algo al sentir, sino porque las conozco, las sé, porque estoy conociendo a Dios personalmente. Y entonces, que quede en tu mente esto. Es importante que creamos, es importante que confesemos y es importante que vivamos conforme a lo imposible y conforme a lo invisible. Eso es una fe atrevida. Eso es dirigirte hacia el máximo nivel de fe que ya venció al mundo en Cristo Jesús. El día de hoy, si esta palabra le has tomado atención y decides que esa es la verdad, has creído en esa verdad, movido por el Espíritu Santo que está en tu corazón en este momento, obrando, no tienes más que orar conmigo y decir, Señor, hoy decido radicalmente cambiar mi mentalidad. Quiero renovar mi mente. Quiero operar en el nivel tuyo. Quiero operar de acuerdo a tu voluntad en mi vida. Quiero tener esa fe de la que tú me estás hablando para alcanzar y vivir en las preciosas y grandísimas promesas divinas que me hagan experimentar la naturaleza divina tuya. Que me hagan vivir, Señor, lo que es tu voluntad, lo que tú ya nos has concedido. Y por eso me esmeraré en todo lo que tú me has enseñado desde el domingo pasado. Y no se diga este día. Ayúdame, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a tener ese nivel de vida, a alcanzar ese nivel de vida. Quiero ser un portador de la realidad y de la verdad tuya. Quiero ser alguien por medio del cual te puedan ver a ti, Señor. Te puedan ver tu reino. Puedan ver todos los alcances que hay en una persona que como yo, soy un ser humano como todos los demás, pero he decidido tener una diferencia que ocasione una gran diferencia, que impacte al mundo. Y el único que puede causar una gran diferencia e impactar al mundo eres tú viviendo en mí. Señor, te doy gracias con todo mi corazón y te pido que bendigas a cada persona y que bendigas a cada familia y que bendigas a cada persona que vaya a oírlo posteriormente. Que esta palabra, que es la fe, una fe poderosa, sea una realidad en cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Un feliz domingo. Abrazos ahí en casa y que el Señor les concede las peticiones de su corazón.